Buenas noches, muchas gracias. Bueno, realmente yo lo que hago es trabajar en el área de integración educativa del Consejo Nacional de Discapacidad y con la convivencia con las instituciones que trabajan sobre todo por la educación. Vamos entonces, me gustó el personaje empírico, ¿verdad? Hablar de inclusión social, pero esta vez referido a la inclusión educativa, educación inclusiva, que es lo mismo que decir educación para todos. Y para que realmente exista la educación inclusiva, deben crearse las condiciones ambientales y de actitudes personales para que esto sea posible. Pensemos, por ejemplo, en rampa para llegar a las aulas, en profesores preparados, en lenguas de señas, en asuntos que tienen que ver con la discapacidad física y la discapacidad mental, entre otras. Pues bien, en los años de hace décadas ya, se hablaba en el país y se planteaba en las órdenes departamentales y la Ley General de Educación del Ministerio de Educación de integración educativa. Es decir, que todo niño y niña y jóvenes debían ser integrados a la escuela común sin importar su condición de discapacidad, si la había. Y por supuesto que acogiéndose a esa posibilidad, en el año 1968, estamos hablando de 44 años, 6 jóvenes con discapacidad visual se integraron a una escuela común en el Liceo Estados Unidos de América, por iniciativa de 2 profesoras, no necesariamente por el sistema educativo organizado en el país, y eso dio buenos resultados. Lo mismo hicieron miembros de las demás discapacidades en los años 70, 80, 90, etc. Pero ¿qué ocurre? Volvemos a pensar en lo que son las condiciones para entonces superar lo que sería la integración educativa y llegar al concepto y poner en práctica de educación inclusiva. Aquí hay personas de instituciones que yo sé que conocen mucho de esto. Porque la educación inclusiva, como decía, sugiere que deben haber condiciones específicas para que ellas puedan ser practicadas, ¿verdad? Para que haya una política real de educación inclusiva. La orden departamental del Ministerio de Educación, la 18-2001, que ha sido modificada por la 03-2008, nos habla del reordenamiento de las escuelas especiales y que éstas deben enviar los niños y niñas y jóvenes que puedan a la escuela común. Ese es el fin. Entonces, en el año 2003 surgió la orden departamental sobre educación inclusiva, la 24-2003, que ha sido reformada en el 2008 por la orden departamental 03-2008 sobre educación inclusiva, que nos dice en su artículo primero que todo centro educativo debe acoger
y valorar a niños, niñas y jóvenes menores de 18 años en su diversidad y que debe garantizarse su acceso, su permanencia, su promoción en el sistema educativo sin excluir a nadie por razones de procedencia social, cultura, religión, etnia, edad o por sus condiciones personales. Es ahí que se está incluyendo, por supuesto, a las personas con discapacidad. Sin embargo, en la actualidad son contadas las escuelas que están capacitadas para decirse que forman parte del grupo de escuela inclusiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no tenemos en ellas a profesores y profesoras preparados en lengua de señas, ¿verdad? En manejo de estudiantes con alguna discapacidad intelectual, porque debo decir que en el caso, por ejemplo, de la educación de personas con discapacidad visual, tiene desde el año 1982 un grupo de profesores itinerantes que funcionan a nivel nacional y que supervisan la permanencia de estos estudiantes, y a los profesores también se les adiestra en este sentido. Y eso es a lo que aspiramos todos los que trabajamos con la discapacidad, con todas las discapacidades, que realmente se crean las condiciones adecuadas para que la existencia de la educación inclusiva pueda ser posible. Tenemos que hablar de la existencia de la educación inclusiva cuando hay un cambio de enfoque, un cambio en los valores de la comunidad educativa, una política real que permita abrigar a todos y a todas en la educación sin ninguna exclusión, que permita, por ejemplo, que el profesor de educación física no deje sentado, aislado por ahí, a la persona con discapacidad que comparte en una educación, en una escuela común, sino que ese profesor de educación física esté preparado para que ese joven pueda también disfrutar del patio, del gimnasio, de la biblioteca, en fin, que se integre a una educación que realmente lo constituya en una persona activa y adaptada para poder desempeñarse en la sociedad. Pero bueno, puse de ejemplo el profesor de educación física, pero ahí en esa posibilidad deben estar todos los profesores disponibles para eso. También es muy importante, y sé que en esto sí se está trabajando, es en la integración de la familia para que en su comunidad comience a hacer que la persona que tiene alguna discapacidad se le respete, y en ese mismo orden esta persona va a poder adaptarse a la escuela común. Fíjense, ya muy brevemente, hay algunos aspectos interesantes. Por ejemplo,
factores que están relacionados con todas las discapacidades. Estos factores son ambientales y de actitudes, de las características del mundo físico, social y actitudinal. Si el medio ambiente, calles, edificios públicos, todos los edificios públicos, incluyendo cine, por ejemplo, iglesias, etc., están más o menos disponibles para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos sin barreras, entonces se está caminando hacia una educación inclusiva, hacia una inclusión de todo el mundo. Si las actitudes de las personas también contribuyen a ello, estaremos también eliminando barreras. Yo hablo siempre, cuando uno va a hablarle a la gente para la educación, para que se acepte la educación de personas con discapacidad, de que además de las órdenes departamentales, de la ley, del plan decenal, necesitamos que en el país haya una especie de solidaridad generalizada. Porque si usted como madre o padre lleva a su niño o niña a la escuela porque tiene una discapacidad, pero va a ejercer su derecho, si el portero, el director del colegio, la orientadora, los profesores y los alumnos no le dan un trato adecuado a ese niño, entonces no habrá confianza para dejarlo en ello. Quizás en esta conferencia interesante, con anécdotas que son reales, que demuestran las necesidades que hay de cambiar muchas cosas en la educación, uno esté concentrándose mucho en asuntos realmente que tienen mucho que ver con disposiciones legales, pero esta es la realidad. Solo decir que hay que necesariamente aceptar, valorar y entender a las diferencias de los humanos para poder llegar a una sociedad inclusiva. Gracias.